Y en Mujeres Protagonistas, la voz de Caroline Morales, reportera de RCN Radio que está en Arauquita, está allí, departamento de Arauca. ¿En qué punto, Caroline, exactamente y cuál es la tarea? Yolanda, la saludo desde una de las carreteras de Arauca. Acabamos de pasar a Arauquita, en Arauca, cielo completamente nublado en estas regiones del país. Hay que mencionar que pues estamos rodeados de este verde de todos los colores que menciona William Ospina en sus libros, este escritor colombiano. Y pues en este lugar, durante 4 días, diversas organizaciones lideradas por la Comisión de la Verdad recorrerán Saravena, Arauquita y Arauca capital por vía terrestre y fluvial. Llegarán a Puerto Contreras, Puerto Lleras, Isla La Reinera, La Pesquera, Barrancones y Monserrate. En cada parada, Yolanda, de esta travesía, los líderes de las comunidades contarán la situación que viven en sus territorios, los que consideran además son los factores de persistencia del conflicto armado. La idea es contar lo que pasa en este territorio, contar que continúa el conflicto en esta región del país. Hemos visto en esta travesía o en esta carretera, parte del recorrido que hemos hecho desde muy temprano, vestigios incluso del conflicto. Hemos visto algunas casetas que tienen las marcas de los fusiles, también los logos de diversos grupos al margen de la ley, así que la idea es de alguna manera hacer este recorrido en paz, tranquilo, contándole a Colombia pues que en esta región del país continúa el conflicto, pero también hay gente que quiere salir adelante y que quiere hacer las cosas distintas por la paz, Yolanda. Voz de Mujer en RCN Radio. Usted escucha RCN Radio. 9:15 a.m. Hay que ir a las zonas en donde ocurren los hechos, hay que estar allí directamente para entender lo que pasa en este país. Y Caroline Morales ha estado acompañando a la Comisión de la Verdad, una delegación que ha recorrido distintas zonas del departamento de Arauca, uno de los departamentos más golpeados y que sigue siendo golpeado por los hechos de violencia. Caroline nos presenta en este informe, aparte de lo que encontró en la vereda Barrancones. Allí todavía se siente la presencia de los grupos armados, se siente el abandono del Estado, eso recrudece la violencia, por supuesto, y se siente lo que pasa por el río Arauca, que ha visto bajar los muertos. Caroline Morales. En este lugar, a las orillas del río Arauca, conversamos con una de las mujeres líderes de la vereda Barrancones que por seguridad no quiso mencionar su nombre. En este momento estamos en el río Arauca, en las playas del río Arauca. Es un corredor fronterizo, son aguas binacionales donde nos dividen 2 países, Colombia y Venezuela. El hecho es de que pues estamos en el paso fronterizo de Barrancón, entonces suceden los hechos aislados, pero aislados de las personas o los habitantes de acá, y eso por eso nos afecta. ¿Qué hechos aislados? Muertes aisladas que no son ni habitantes de Barrancón, a veces ni sabe uno quiénes son. ¿Y dónde ocurren esas muertes? Pues ocurren casi siempre por las orillas del río, pero más no pues cerca de nuestras casas. ¿La última vez que se encontró un cuerpo cuándo fue? Ya hace unos 2 meses atrás, en la pura orilla del río. Casi nadie en la vereda Barrancones en Arauca quiere hablar de la violencia y de la presencia de grupos al margen de la ley que persisten en la zona. Arauca lleva más de 60 años siendo uno de los escenarios de la guerra en Colombia. Por eso, en algunas conversaciones informales, con voz muy baja, se menciona que el río Arauca está lleno de sangre. Y es que según reportes de la Comisión de la Verdad, durante el conflicto armado en Colombia se han reportado por lo menos 1.100 cadáveres depositados en más de 190 ríos, entre ellos en el río Arauca. ¿Cómo se imagina el futuro en 5 años? Pues nosotros no desistimos de seguir luchando por una paz, por no a los hechos repetitivos y seguir trabajando y para dejarles a las nuevas generaciones al menos un territorio de paz. ¿Cómo llega la paz al territorio? Yo pienso que invirtiendo en educación, en trabajo, en nuestras vías, en la agricultura, en el campo. ¿A qué le temen? ¿A qué le temo? A no dejarle un mejor país a nuestros hijos o a nuestras generaciones. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo 3 hijos. 3 hijos que, según esta mujer líder en la zona, nacieron también en una de las tierras más productivas de Arauca. Acá se cosecha plátano, cacao, maíz, hay criadero de peces, hay minería artesanal de arena. Sin embargo, pues la violencia y el abandono del Estado opacan las oportunidades. Y es que justo antes de conversar con ella, a orillas del río Arauca, esta mujer había hecho una presentación
presentación en público ante la Comisión de la Verdad, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y representantes de la Iglesia Católica para hacer una petición muy especial. Pero quiero aclarar que no somos parte de este conflicto. Por esto pido a todos los actores del conflicto parar la ola de violencia, ya que esto no nos ayuda al desarrollo de un país. En la vereda Barrancones viven unas 600 personas, dice ella, pero como no llega el Estado, no hay un censo para saber realmente cuántas personas son. En este momento, sus habitantes también sufren los efectos del invierno con el desbordamiento del río Arauca, que amenaza con arrasar parte de sus viviendas y sus cultivos. Y vamos ahora a las 7 de la mañana, 40 minutos, con otra historia que nos trajo Caroline Morales del recorrido que hizo por el departamento de Arauca. Hoy reporta desde el corregimiento de Puerto Lleras en el municipio de Saravena. Hizo este recorrido, recordemos, Caroline Morales acompañando a la Comisión de la Verdad. ¿Qué cosas se encontraron allí en Puerto Lleras, en Saravena? Caroline Morales, la historia. Puerto Lleras es un corregimiento de Saravena en Arauca que tiene unas 80 casas. Cada casa tiene apenas 1 o 2 habitaciones en las que viven hasta 6 personas. Las calles están llenas de lodo, no hay un puesto de salud, el agua no es potable, tampoco hay alcantarillado. En este lugar conversamos un buen rato con 4 niñas entre los 8 y los 13 años de edad con permiso de sus padres. Ellas cuentan que están a punto de abandonar la escuela por la falta de transporte. Pasamos al colegio de Antonio Nariño, entonces no tenemos transporte para ir. ¿Dónde queda el colegio Antonio Nariño? Yendo para Saravena. Toca ir una carretera. Entonces si nosotros no tenemos vehículo personal, no pueden ir para la escuela. ¿Y qué piensan hacer? Mi mamá había dicho que si ella no tenía transporte me iba a sacar del colegio. Pues muy triste porque es lo que más nos gusta a nosotros estudiar y si no pudieran estudiar pues muy triste. Y es que el riesgo de deserción escolar en general en el municipio de Saravena, en Arauca, es muy alto, según Yolanda Montes, abogada y defensora de derechos humanos en este departamento. Porque un muchacho desescolarizado y sin empleo y en las familias tiene la presión de la familia, que póngase a trabajar y que se pone a hacer, y la presión social, no, pues que esté vago, que midiendo calle. Pues ese es un muchacho fácil presa de que cualquier grupo que opere en la región lo reclute. De la deserción escolar a la delincuencia, ya sea política o juvenil o cualquier otro tipo de delincuencia, hay un hilo, una delicada línea roja. Por eso la deserción escolar es tan grave que hay que ponerle mucho cuidado. Para la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, una organización de la sociedad civil, el reclutamiento en Arauca es muy difícil de registrar porque el miedo impide que los familiares denuncien. Según Julia Castellanos, socióloga y vocera de esta entidad, en lo corrido de este año han registrado 5 casos de niños y niñas reclutados en Arauca. Y el silencio dice cosas, y el silencio también dice cosas, pero además es muy triste darnos cuenta que, por ejemplo, en los reportes tan abismales que hemos tenido, pues que pensemos, por ejemplo, que 5 niños es un reporte bajo. Un solo niño que haga parte del conflicto armado, de que se vaya a un grupo armado, debería generarnos una conmoción muy fuerte como población. Según esta organización, el reclutamiento a menores en Arauca se realiza en mayor medida en municipios como Fortul, Arauquita y Saravena por parte de grupos como el ELN, el EPL, disidencias de las FARC y grupos residuales del paramilitarismo. Además, han observado que los niños y las niñas migrantes venezolanos que cruzan la frontera con Arauca también están siendo objeto de reclutamiento. Por ejemplo, nosotras así, no los quieren ver por ahí a las 8 o 9, así en la noche. Y esto, pues le avisan, yo creo que... ¿Quiénes le avisan? Los señores del otro lado, unos señores que vienen ahí. ¿Quiénes son esos señores? Pues de verdad que no sé, pero yo sé nada más que ellos vienen del otro lado. ¿De cuál otro lado? De Venezuela. ¿Y los señores del otro lado son guerrilleros? Sí, pues ellos tal vez sí. No sabemos tanto, pero de pronto. También cuentan las niñas cómo se vive el conflicto, la guerra en Puerto Lleras, Arauca. Y aquí en estos días nosotros veníamos con el señor de La Palma, con el señor del otro lado y los niños del otro lado, cuando sonó como un tiro por allá. Sonaron 2 tiros y después sonó una bomba grande, entonces nosotros nos asustamos y salimos corriendo.
Entonces nosotros duramos como una semana de estar ahí encerrados en nuestras casas porque nos daba mucho miedo. Saravena es uno de los 170 municipios PEDET con programas de desarrollo con enfoque territorial que, recordemos, se crearon tras el acuerdo de paz con las FARC. Sin embargo, la Comisión de la Verdad, la entidad que también surgió con los acuerdos, asegura que la implementación de la paz ha sido muy baja en Saravena y en otros municipios de Arauca. No se ha podido implementar en esta zona y de verdad que golpea escuchar a los niños describiendo las escenas de guerra. Esto no debería pasar. Así de simple, no debería pasar. Y pasa todos los días en este país. 7:45. Usted escucha RCN Radio. 8:55. Vamos con Caroline Morales, que les recordamos hizo un recorrido por el departamento de Arauca, acompañando a la Comisión de la Verdad, y ha encontrado muchas historias en esta zona que ha sido muy, pero muy golpeada por el conflicto, y también que tienen preocupaciones desde el punto de vista de desbordamiento de los ríos en la zona. En particular, hoy nos habla de dos islas, Bayonera y Reinera, en el municipio de Arauquita, y de la preocupación de los habitantes justamente por el desbordamiento del río. Caroline Morales con la historia. Cuando llegamos a la isla Reinera en canoa, el único medio además de transporte para llegar a este lugar, nos llamó la atención que parte de las viviendas y la iglesia estaban desapareciendo a orillas del río Arauca. Silverio Fonseca. De 6 años hacia acá que está desapareciendo el pueblo, ya desapareció el colegio José Acevedo y Gómez, y como usted mira, la iglesia está, pues no ha dado bote, pero está ya como quien dice desaparecida. El caserío ya usted lo están observando, aquí lo que queda es una población muy poquitica porque todos los años queda bajo el agua, ya por lo menos el lodo ha subido a 1, 2 metros. La isla Reinera y la isla Bayonera pertenecen al municipio de Arauquita en Arauca. Las dos islas tienen unos 7.000 habitantes, pero las lluvias de cada año tienen en jaque a estas dos poblaciones desde hace unos 6 años. Y en sí, pues aquí lo que queremos realmente urgente es la regulación de las aguas en boca de gaviotas. Mientras esto no se haga, pues nuestra población va a seguir en la miseria porque aquí se produce mucha comida, pero si no se regulan las aguas, si no tenemos vías de comunicación, vías terrestres para poder sacar nuestros productos y entrar los productos, pues quién sabe qué es lo que va a pasar con nosotros. Edgar Odín es otro líder campesino de la zona. Él cuenta cuáles son las causas para que el río Arauca no pueda contener las aguas lluvias y genere el desbordamiento. Digamos que las deforestaciones que se han hecho en la parte de cabeceras, en la parte de Tame, Saravena y más arriba de donde este río nace, porque este río araucano nace de las cordilleras, en la parte de arriba, entonces esa sedimentación va bajando, cada año baja sedimentación y eso hace que en este momento tengamos el problema. Entre mayor deforestación, menor capacidad del río para almacenar agua. Correcto, eso es lo que sucede. Y es que el desvío del río Arauca por cuenta de una mayor sedimentación producto en parte por la deforestación, pues tiene en este momento a la población de Reinera prácticamente desaparecida del mapa de Colombia, según don Edgar. Corremos el riesgo porque se conoce que a nivel nacional las aguas corren por la zona limítrofe. En el momento en que el río cambie su curso, se dice que cambia la soberanía de este país y en este momento el río Arauca está desviado por el caño Gaviotas. Si se toma la corriente del río Arauca por donde este momento está, prácticamente la isla Reinera pertenecería a Venezuela. Dice además don Edgar que, dada la mala relación con el vecino país en este momento, no se pueden hacer obras para mejorar la situación. La solución en sí le corresponde al Estado para que haga un convenio binacional, porque realmente, como es un río de frontera, solamente Colombia no puede hacer la obra. Se necesita el permiso de Venezuela para ejecutar cualquier proyecto dentro de ese río. Ese es un problema que en este momento los alcaldes y los gobernadores pues ponen en presente. El proyecto se puede sacar, pero mientras no haya una buena relación con Venezuela, ese dragado binacional no se podría hacer.
A pesar de este difícil panorama, las islas de Reinera y Bayonera en Arauca son también tierras muy productivas. Aquí se produce uno de los mejores cacaos del mundo. Arauca tiene el mejor cacao del mundo por su excelente aroma y sabor. El mercado europeo lo prefiere y eso nos orgullece como araucanos. Mi nombre es Elio José Moreno. ¿Desde hace cuánto producen, siembran el cacao? Toda la vida. Yo soy hijo de un cacaotero y por ende yo le seguí los pasos y me convertí en un cacaocultor. Yo soy el presidente actual de la cooperativa Cotrazar y tenemos 3 años comercializando con Casaluker. Don Elio es también un coplero y así le declamó a su amado cacao llanero. El cacao que se produce tiene excelente secado, magnífica calidad y listo para salir al mercado. Y doy gracias al Creador por todo lo que me ha dado. Muchas gracias. RCN Radio. Una de las tantas intervenciones del comisionado Saúl Franco de la Comisión de la Verdad, entidad que lideró este recorrido por 6 zonas en Arauca, fue sobre la guerra y la utilización de la naturaleza en Colombia durante los más de 60 años de conflicto. Debajo de un árbol, con unos 30 grados de temperatura y el sonido de diversos pájaros, conversamos con el comisionado Saúl en el corregimiento de Barrancones, en Arauca. Él cuenta que durante los más de 4 años que tiene la comisión, ha escuchado quizá miles de testimonios, unos más crudos que otros. Tuvimos también un testimonio muy doloroso en Santander, donde nos informaban que en la brigada del Magdalena Medio hubo un momento en que hubo tortura sistemática, y una cuestión que para mí fue de las cosas más crueles que pude oír en los testimonios fue una persona que ella nos contó que tenían unos perros amaestrados para violar a las personas y que a él personalmente lo violó uno de estos perros, ¿no? Porque es que eso ya implica una negación de la dignidad humana. ¿Qué sintió usted cuando le contó esto a esa persona? No, tuvimos que parar la entrevista y fue muy fuerte tanto para él como para nosotros del equipo de la comisión. Este será uno de los tantos testimonios dolorosos que dará a conocer la Comisión de la Verdad en junio del próximo año en su informe final. Allí habrá un capítulo especial para contar cómo la naturaleza en Colombia, catalogado además el segundo país más rico en vida silvestre del planeta, ha sido y sigue siendo todavía utilizada para alimentar la guerra. Todo el país supo, por ejemplo, de el caballo bomba en Colosó. Todo el país supo del burro bomba en Chita, ¿no? O sea, que se usan animales para producir un daño terrible al presunto o real enemigo político-militar de la utilización de animales como transportadores de elementos explosivos, y no solo poniendo en riesgo, sino prácticamente asegurando su muerte. Es muy doloroso también saber que los ríos se convirtieron en lugares de depositar cadáveres, de tratar o de sumergirlos y que desaparecieran totalmente, como pasó en muchos casos, donde a los cadáveres de víctimas del conflicto les abrían el abdomen y les ponían piedras o elementos duros para tratar de que se hundieran y no flotaran. Tenemos entre nuestras entrevistas algunas expresiones muy duras, muy dolorosas, ¿no? De la gente que decían, recuerdo mucho una señora que nos decía que a ellos les tocó comer muerto, ¿no? Porque entonces en los ríos bajaban estos cadáveres, y otra expresión que también me pareció muy dolorosa de un pescador, de que ellos ya pescaban muerto, ¿no? La parte más cruel del conflicto en Colombia, según la Comisión de la Verdad, ocurrió entre finales de los años 90 y 2005, en su mayoría por grupos paramilitares. Estas son verdades que seguirá recogiendo la Comisión de la Verdad y que, según el mismo comisionado Saúl, no nos van a gustar. Me parece que no estamos haciendo amarillismo, sino que nos toca señalar también estas caras dolorosas de la guerra y hacer ver hasta dónde fuimos capaces de llegar y tocar la conciencia colectiva para que digamos, caramba, no más esto, porque es que la guerra va sufriendo un proceso permanente de degradación, y si se sigue, digamos, normalizando la guerra, entonces se sigue normalizando este tipo de conductas y es como si no pasaran. En este momento en el país se sigue utilizando la naturaleza para la guerra. La Comisión de la Verdad reportó que algunos grupos al margen de la ley en varias zonas del país utilizan burros, caballos y vacas para mandarlos de primeras en trochas o caminos donde se cree hay minas antipersonas.